¿Se escucha? ¿De verdad escucha? Buenas noches, hermanos. Es para mí un privilegio poder estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra del Señor. Quiero invitarles que ahora subir en el libro de Lucas. Retomaremos el libro de Lucas en donde nos habíamos quedado. Eso es el volumen. Así que, por favor, busque el libro de Lucas. Hemos estado hablando en las últimas semanas acerca, capítulo 17, perdón, del camino de Jesús hacia Jerusalén y cómo a medida que se acerca aprovecha para poder instruir a sus propios discípulos. Ya en los últimos capítulos hemos visto cómo ha dirigido la mayoría de sus enseñanzas hacia sus propios discípulos y en particular en esta tarde queremos centrar nuestra atención acerca de ciertas advertencias que hace a ellos. No sé si usted ha escuchado hablar de Tolkien, una saga de libros muy interesante llamada El Señor de los Anillos. En cierto capítulo hay un concepto que se llama la paz vigilante. Y consistía en que ellos tenían que esperar, haciendo guardia, a ver si en algún momento el malvado de la historia atacaba. ¿Sabes? En cierta medida nosotros también estamos constantemente en una paz vigilante, en donde, si bien es cierto, estamos atentos a progresar en nuestra propia vida espiritual, siempre debemos estar pendientes de que quizás en algún momento pudiésemos entrar en alguna aflicción o quizás en alguna tentación y por lo tanto preparados para poder sobrellevar esa tentación. Así que quiero invitarle a leer el libro de Lucas en el capítulo 17 y esta noche vamos a enfocarnos en el versículo primero hasta el versículo 10. Dice: y dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien viene. Mejor que fuera que se le atase el cuello a una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerían. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debimos hacer, eso hicimos. Amén. Es interesante porque hay ciertas dificultades de interpretación en esta línea, porque si usted mira su Biblia, tenemos 3 títulos, ¿verdad? Observe, tiene 3 títulos. El primero dice: ocasiones de pecado, y el tercero, el deber del cielo. Pero la verdad es que esos títulos han sido agregados, no son originales. Y quizás en ese punto, y desde el punto de vista temático, cada uno de estos títulos responde, en cierta medida, a lo que se está hablando. Pero en realidad es una carta que es lineal. Puede leerse de esa manera y entenderse de esa manera. Podemos, desde el punto de vista pedagógico, aceptar estas, divisiones, pero en realidad estos son una línea de pensamiento. Y lo que vamos a descubrir aquí es que Jesús está hablando no a cualquier persona, sino más bien, si ustedes leen conmigo en el versículo 17, Jesús dice: ¿a quién está hablando? A sus discípulos. No está hablando a otras personas. La lectura podría ser compleja
Dice, cierto día Jesús dijo a sus discípulos, siempre habrá tentaciones para pecar, pero ¿qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación? Sería mejor que se arrojase al mar con una piedra de molino alrededor del cuello que hacer uno de estos pequeños caiga de pecado. Así que cuídese. Si es un creyente, si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Y aún así, si la persona que te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarle. Entonces los apóstoles le dijeron, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. El Señor le respondió, si tuvieres fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podríais decir a aquel árbol, desarráigate y échate al mar, y les obedecería. Cuando un sirviente vuelve a arar o de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice, ven y come conmigo? No, no le diría así. Prepara la comida y ponte delantal y sírveme a mí mientras, y luego podrás comer tú. ¿Y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que le dijo que hiciera? Por supuesto que no. De esta misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir, siervos inútiles e indignos somos, que simplemente cumplimos con lo que era nuestro deber. De esta lectura nosotros podemos ver que esto es más lineal, que en realidad el Señor Jesús está hablando con sus discípulos y aconsejándoles para que ellos puedan cambiar cierto margen de actitud. Y podemos ver que existen una sola recomendación en realidad, no son 3, sino es una instrucción hilada en donde primero comienza él hablando acerca de que es imposible, ve ahí en Lucas, es imposible que vengan tropiezos. Es imposible que no vengan tropiezos. Entonces, ¿qué es lo más posible? Que uno tropiece. Aquí la palabra usada en griego para tropiezo es una palabra interesante que significa, podríamos decir, la palabra real es trampa, ¿ya? Pero en realidad está pensado en algo más. La palabra usada aquí es, de la cual deriva nuestra palabra actual, escándalo. La palabra en griego ahí es escándala. ¿Qué era escándala? En realidad era un pequeño resorte que se usaba para atrapar animales o pájaros. Y de ahí viene esta idea de una trampa. Aquí en Chile nosotros lo conocemos con otro nombre. Lo conocemos quizás con la palabra, lo sabe alguno, ¿no? El huache. ¿Ha escuchado el huache alguna vez? Un pequeño cordel de acero que se pone en los lugares por donde pasan los pequeños animales en la zarza. Por lo tanto, cuando el animal cruza su cabeza por ahí, atrapa su cuello en este alambre y queda prendido. Esta es la idea acá de tropiezo. Alguien que queda atrapado y no se dio cuenta cómo llegó ahí. Entonces, ¿es imposible que vengan esta clase de tropiezos en la vida cristiana? La verdad es que parece ser que es imposible que vengan estos pequeños tropiezos. Por supuesto que estos tropiezos no vienen solos, sino que son propuestos por alguien, pero es imposible que estos tropiezos lleguen a nosotros. Y la verdad es que el Señor nos manda a que nosotros tengamos cuidado respecto de estos pequeños tropiezos. De hecho, el Señor no solo espera que nosotros atravesemos por ellos, sino que Él sabe que vamos a atravesar por ellos. En Juan 17:15, el Señor en realidad dice, no nos va a sacar de aquí del mundo, sino que nos va a dejar aquí en el mundo. Pero encarga nuestra estadía al Padre, para que sea el Padre el que nos ayude a atravesar por esto, no por las fuerzas propias, ¿verdad? Sino que por las fuerzas de Él. Dice en Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Señor tiene dentro de su voluntad la intención de que nosotros estemos aquí y estemos expuestos a este tipo de escándalos, a este tipo de pruebas, a este tipo de artimañas que pueden ponerse en nuestro camino y de esa manera causarnos quizás algún daño. En este sentido, entonces, es interesante entender que estos pequeños tropiezos, estas pequeñas trampas que existen en la vida, tienen un origen.
Quizá usted imaginará que el origen más común ha de ser el mundo, ¿verdad? El mundo es el que nos traiciona. El mundo es el que nos lleva por estas pequeñas trampas y entra en nuestro interior, ¿verdad? La verdad es que sí, el mundo tiene mucho que ver en todos estos pequeños tropiezos que nosotros tenemos. De hecho, si buscamos en 1 Corintios 6:9, encontramos que en realidad el mundo está asediándonos y de esa manera pervirtiendo nuestra manera de pensar, y nosotros debemos representar una férrea respuesta en rechazo al pecado que nos asedia. 1 Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos antes. La verdad es que muchas de las tentaciones vienen de afuera. Lo mismo dice en Gálatas 5:21, que no es necesario que leamos, pero la idea es la misma. Un conjunto de personas que está afuera, que está prestos a llevarnos hacia el pecado, porque estas personas se gozan en conducir a otros al pecado. ¿Ha conocido alguna persona así? ¿Una persona que se goza en conducir a otra al pecado? Yo he conocido muchas. Hace un par de días me llamó un amigo de la infancia. Se consiguió mi número, no sé cómo. Y yo recordaba a esta persona, no recuerdo exactamente su nombre, solo su apodo. Pero sabe, él podía gastar todo su dinero para que otra persona se embriagara. Él no tomaba, pero él era capaz de embriagar a todo el grupo que estaba a su alrededor. ¿Qué lo motivaba? No tengo idea. Y sin embargo se gozaba en lograr que otros gastaran su dinero embriagándose. ¿Acaso eso tiene alguna lógica? La verdad es que no. Sin embargo, el mundo es así, hermanos. El mundo es así. Y no son pocos los cristianos que caen en estas pequeñas trampas, que son endulzadas por el dulce sabor del pecado. Porque sabe, pecar es rico, ¿no? Pecar no es malo a la vista y al sentimiento de las personas. Porque nunca el pecado será así, no es que un día se aparezca el diablo y diga ¡pum! Vestido de rojo con un tridente y tapado en azufre, vámonos para el infierno. ¿Será así? Por supuesto que no. Se disfrazará y tomará una forma hermosa, como ya lo ha hecho en el pasado. Las tentaciones son así. Toman una forma que nos agrada. Y de esa manera nosotros somos deslizados hacia muchas veces trampas que no vemos. Y no las vemos simplemente. Y la sociedad actual es así. Pero ¿sabe qué? No es la única manera en que estas trampas entran. Lastimosamente, no es la única manera, sino que también están las otras personas que pueden traer trampas. ¿Quiénes serán? Tristemente también los creyentes. También los creyentes son agentes que traen tropiezo, trampa a otros hermanos. Si usted lee conmigo el versículo 17, dice: tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera atar. En su paralelo en el libro de Mateo 18, del 6 al 7, dice algo muy similar. Acá dice mejor le fuera. Escrito allá también en Mateo dice algo muy similar, mejor le fuera. Acá en el original en griego dice que le sería más cómodo. Y en Mateo dice que le sería más conveniente ser atado a una piedra de molino y ser llevado al mar y echado al fondo. ¿Por qué? Porque sería más cómodo para él eso que estar enfrente de Dios y poder justificar esto. Llevar a alguien, un pequeño del Señor, alguien que tiene poco tiempo en el Señor o que no ha crecido lo suficiente, a ser arrastrado hacia un pecado. Y la verdad es que los creyentes, o dentro de los creyentes, muchas veces parte de sus actitudes pecaminosas arrastran a otros a pequeñas trampas.
por las cuales muchos se apartan, perdiendo años quizás de poder aprender de la palabra, o inclusive permiten que ellos puedan albergar pecados en su corazón y albergarlos ahí durante años, como rumores, chisme y otras cosas. Los creyentes podríamos, si los pudiésemos clasificar dentro de las malas actitudes, tenemos los creyentes que caen en el libertinaje, caen en aquella expresión, si lo vemos de esa manera, en Romanos 12, Romanos 13, Romanos 14, en la libertad que Cristo nos dio. Y justifican su libertinaje a través de la libertad que Cristo nos da. Y solo memorizan aquella parte del pasaje que dice, no, nosotros en Cristo somos libres. Y creen que cualquier cosa cabe dentro de eso. Pero olvidan que nosotros hemos sido llamados, sí, hemos sido hechos libres, sí, libres del pecado. Podemos ver ahora el pecado. Somos conscientes de que existe y podemos verlo en nosotros. No se trata de un libertinaje para poder llevar a hacer todo lo que queramos ahora. Y de esa manera justificar, indicando, como dicen Corintios, bueno, las cosas que algunos encuentran pecado, otras no dicen que no son pecado, y bueno, yo soy libre de mi conciencia. Y sin embargo tienen una conducta liviana frente a su propio pecado. En Hebreos 10, el Señor es enfático. En Hebreos 10, versículo 26 al 31 dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de juicio que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aquí la carta de los Hebreos está destinada a hebreos. Y su contexto y lo que dice aquí está específicamente determinado para la doctrina de ellos. Sin embargo, nosotros podemos ver en esto que para el Señor no es cosa liviana que a alguien que dice que ha nacido de nuevo permita y justifique su pecado dentro de la libertad de Cristo, porque eso no puede ser, hermano. De hecho, veremos en esta noche que somos llamados a otra cosa. Somos llamados más bien a enfocarnos no en la libertad de Cristo, porque la libertad de Cristo nos hace libre del pecado. El velo que el Señor derribó nos permite ver lo pecaminosos que somos. No es una señal para que nosotros podamos pecar ahora, pensando en que la sangre de Cristo nos libra de todo mal. Porque tal muestra de conducta sería la evidencia de que no hemos sido lavados verdaderamente y que justificamos simplemente nuestra conducta pecaminosa a través de la religión. Un corazón que realmente ha sido lavado, un corazón que realmente ha sido purificado, debería encontrar en las muestras de Cristo el ánimo para dejar su vida pasada y seguir las pisadas de Cristo. Otro tipo de creyente, hermano, que también a través de su vida espiritual lleva a otro a pequeños tropiezos, es aquel creyente que tiene una conducta legalista, que no consiente que otra persona tenga una actitud distinta a la que él considera que debería tener. Y por lo tanto, esa persona
se aparta de ellas. Como dice también en la Escritura respecto de los fariseos, dice en Mateo 23:4, hacen llevar al pueblo pesadas cargas que ellos no pueden llevar, pero sin embargo se satisfacen en mencionarlas y hacerlas presentes para que otros vean el pecado de los demás. Y de esa manera establecen estándares éticos y morales difíciles de cumplir y estorban la libertad, la verdadera libertad de la gracia para aquellos que son pequeños, para aquellos que recién están conociendo al Señor y están huyendo del pecado. Y que por lo tanto aún tienen en sí mismos las pesadas cadenas y cargas de los pecados que ya el Señor perdonó, pero que sin embargo todavía luchan por desarraigar de sus vidas. Y este tipo de creyentes se goza en marcar los errores de los demás con un solo objetivo: mostrar la gran diferencia que existe en su forma de vivir con la de los otros. Básicamente es una persona que le encanta sentir que tiene una vida espiritual mejor que la de los demás. También descubriremos en la exposición de esta noche, Dios mediante, que esa conducta es incorrecta. Por lo tanto, volvamos a analizar. Es interesante porque esta porción de la Escritura no está hecha para fariseos, para escribas, para sacerdotes, sino para personas muy particulares. En el capítulo 17, versículo 1 dice, los discípulos. Entonces esto nos debe llevar a pensar, nosotros, ¿quiénes somos en todo esto que el Señor está exponiendo? Dijo a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. La figura del pequeño, hermano, es la misma figura que el débil en la fe. Entonces la pregunta que debemos hacernos ahora, ¿yo quién soy? ¿Soy alguno de estos que tiene responsabilidad respecto de los pequeños? ¿O yo soy un pequeño? Porque sabe, algo muy gracioso es que cuando dicen hay que soportar al débil en la fe, sí, hay que soportar al débil en la fe. ¿Quién es el débil en la fe? Uno nunca se considera el sujeto activo de esa descripción. Yo nunca soy el débil en la fe, es otro. Yo no. Yo no soy una persona a la que haya que soportar, tolerar. Otras personas no tienen que perdonar mis pecados que yo ni siquiera me doy cuenta que estoy cometiendo. ¿Quién es este hombre que dice el Señor de él son los pequeñitos? En muchas medidas quizás alguno aquí pensará que no es un pequeño. Quizás sí lo sea. Que el Señor nos ayude a poder descubrir a través de su Espíritu Santo y la exposición de su palabra si es que nosotros estamos cometiendo alguno de estos pecados o nos encontramos en la situación de ser algún pequeño que ha malentendido las cosas. Y de esa manera la Escritura pueda redarguir ese pensamiento para que pueda centrarse en su vida espiritual a seguir al Señor. ¿Sabe? Por esta exposición, por lo que está diciendo el Señor aquí, es que en el versículo 2 dice, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino. Es interesante porque esto no es solo para personas del mundo. Uno dice, no, pues esto es solo para personas del mundo, solo para personas del mundo. Y la verdad es que no está diciendo eso. Está estableciendo la responsabilidad de aquellos que pueden hacer que un pequeñito sea atrapado por una trampa. Y yo quisiera preguntarle, ¿cómo alguien de afuera, no cristiano, podría atrapar a alguien? Hemos descrito aquí algunas conductas, pero también hemos analizado a personas que dentro de la congregación, que sean salvas o no, podrían también atrapar con estas conductas negativas, como tener una vida libertina o ser demasiado legalista. Pero no hay nada que yo le pueda decir a usted que pueda dar luz a su vida
que simplemente mostrarle a través de la Escritura lo que nosotros debemos hacer. Quiero que busque el libro de Romanos, en el capítulo 14, versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer ¿a quién? ¿A quién dice? Al hermano. Interesante porque ¿sabe lo que dice esta pequeña porción? Dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Esta palabra juzguemos más significa discernir justicia. O sea, en otras palabras, no estén entre ustedes diciendo quién es más justo, quién hace mejor las cosas entre ustedes. ¿Quién es el mejor de ustedes? No, yo soy mejor que tú, porque yo hago esto, esto y esto. No, yo soy mejor que tú, porque yo aquí, yo hago esto otro acá. A eso se refiere el versículo. Y la pregunta es, ¿hay hermanos que pudieran ser así en la congregación? ¿Usted ha sido así? No, yo creo que yo soy mejor que él, porque yo esto otro, yo acá. Y la recomendación aquí de Pablo es, no lo hagan más ustedes, sino más bien decidid, dice, no poner tropiezo, no poner trampa. No poner trampa u ocasión de caer al hermano. Interesante, porque cuando nosotros juzgamos a los demás, ¿sabe lo que hacemos? Establecemos un estándar. A mí me da mucha risa porque en el ministerio carcelario, los hermanos cuando escuchan predicar a otro, dicen, lo están colando. A ver qué dice. A ver si tiene peso. Y la pregunta que podríamos hacer, ¿usted cuela a los hermanos? Usted dice, no, con este sí, con este no. Yo soy mejor que este está más abajo que yo. Este es mejor que yo, pero este no, este está acá. Y marcamos unas diferencias que quizás solo en su mente tienen sentido, pero en ninguna parte más. Y no solo eso, sino que esto es ocasión para tropiezo, para hacer diferencia entre nosotros. En Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 1, del 1 al 5, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿lo encontró? Si alguno de ustedes fuera sorprendido en alguna falta, vosotros, dice que sois espirituales, restauradle con espíritu de, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solo respecto de ¿quién? De sí mismo y no en otro, porque cada uno lleva su propia carga, cada uno lleva su propia historia, dice ahí. Es imposible que usted pueda comparar sus problemas con los del otro. O que un hermano compare sus hijos con el del otro, o que compare su forma de trabajo con la del otro, o el progreso, o el dinero que tiene, o si todos sus hijos vienen o no a la iglesia, o si sabe más la Biblia o no. ¿Sabe? Acá en Lucas 17, el versículo 3, mire cómo empieza. ¿Qué dice? Mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos.
interesante. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, Pedro le pregunta, ¿qué ha de pasar con Juan?, le dice. Y el Señor le responde, ¿qué te importa a ti? Si él está vivo o no, cuando yo regrese, o si yo decido mantenerlo con vida hasta que yo regrese, eso a ti no te importa. Quizás esta sea otra expresión similar a esta, pero la verdad es que usted debería enfocarse en su propia vida espiritual. Y de esa manera, si es que surge algo con algún hermano, si es que algún hermano necesita ayuda o ha sido sorprendido en alguna prueba, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué decía exactamente lo que leímos en Gálatas? Debemos apoyarlo considerando que no sea que nosotros también pudiésemos caer en una prueba similar. Y por lo tanto, con esa misma misericordia, acudimos a fortalecerle. Misma idea en Efesios 4, versículo 32. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. En 1 Corintios 6:12 se expresa la misma idea, hermano. Exactamente la misma idea. Sin embargo, nosotros en nuestra actitud, usted reconocerá que nosotros no somos así. Nosotros tendemos a fortalecer nuestra propia postura para poder, a través de esa postura, justificar nuestra propia conducta. Y creemos que nuestra postura es aquella que es acorde, madura y concerniente a una vida espiritual que realmente merece ser observada por otros. Y muchas veces olvidamos que nosotros también somos absorbidos por doctrinas del mundo, por ocurrencias del mundo, y muchas veces somos sometidos a esto y no nos damos cuenta cuando ya nuestra manera de pensar ha sido renovada, pero no como dice la Escritura, sino renovada conforme al mundo. Y creemos que muchas de las cosas mundanas como tener una buena profesión, ganar dinero, son absolutamente esenciales en la vida del creyente porque eso demuestra que Dios me provee y me bendice, cuando eso no es cierto. El Señor a quien quiere bendice y a quien quiere, no. Y en una congregación hay hermanos que tienen títulos y otros que no. Y en una congregación hay hermanos que ganan dinero y otros que no. ¿Y cómo el Señor administra esto? Solo a través de su gracia. Y solo el mundo es el que se cuestiona estas cosas diciendo, oye, este gana dinero, ¿por qué yo no? Sí, ¿por qué yo no podría ganar dinero? Y como por ejemplo, ideologías como esta ingresan, hermanos, en la congregación. Ingresan. Y hermanos, yo lo he escuchado, han querido crear la Liga de los Hermanos con plata. Por suerte esto no ha sucedido aquí. Pero hay, hermanos. De verdad que sí hay. Y se enorgullecen por ser los hermanos que van a ir allá a la obra, allá a la otra obra, y publican y se sacan fotos. Por supuesto, ayudan a la obra, pero siempre están sacándose la foto. Como decía la Escritura, hacen sonar la trompeta. Por cierto que el Señor los bendice, pero como también dice el Señor, ya tienen su recompensa porque buscan su propia gloria. Buscan ser reconocidos, tener un asiento especial en los lugares reservados. No sucede aquí, yo no lo he visto acá todavía. No creo que esté cerca de suceder, pero ¿ha visto que en otras congregaciones colocan sillas, lugares especiales? La razón por la cual lo hacen yo no considero que sea pecaminosa, pero yo he visto hermanos pelear por sentarse ahí.
Por lo tanto, la costumbre no es pecaminosa, pero ha motivado a hermanos a tener un sentimiento que es inicuo, a buscar ser vistos. En 1 Timoteo 6 hay una muestra de este tipo de conductas. Hay una larga lista, pero en el versículo 9 dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Antes de este versículo ya está hablando acerca de esto, de quienes buscan ganancias. La verdad, después son pervertidos por esto y después quieren obtener la ganancia, aunque sea deshonesta. ¿Sabe por qué? Hay una película donde dicen: el dinero habla. El dinero habla, el dinero abre puertas. Por lo tanto, las personas pueden ser pervertidas. Yo puedo ser pervertido en abusar del dinero para mis propios fines, aunque yo por dentro cree que son justos, pero la verdad es que no. Y ese tipo de enseñanzas que estamos hablando ahora son las que muchos hermanos en error traspasan a otros que son nuevos. Traspasan a otros que quizás llevan muy poco de convertidos y que solamente han escuchado pequeños trozos de la Escritura y tienen el concepto de piedad y de austeridad que el mundo tiene acerca de Cristo y que por lo tanto aún están aprendiendo acerca de los rudimentos de la fe. Pero llegado un momento se encuentran con esto y muchos son confundidos. Piensan, o podrían pensar, que el Evangelio se trata de dinero y lo que se puede dar. O quizás son absorbidos por este pensamiento y piensan que podría ser Dios una manera de ganar dinero y pueden caer en el Evangelio de la prosperidad, o pueden pensar quizás que todos los pastores son unos sinvergüenzas. ¿Sabe por qué? Por este tipo de pensamientos, enfocados en las ganancias y los logros personales. Y esas ideologías están en los hermanos. Yo mismo he tenido que intentar corregir mi actitud muchas veces, pensando en que todo lo que tengo, lo que poseo, lo que estudié, no vale nada. Pero ¿sabe? Cuesta, porque uno cree ser algo. Sin embargo, Pablo dice: usted no sabe nada como debería saberlo, ni es nada. Y muchas veces nosotros nos envanecemos con nuestro propio pensamiento teniendo un concepto de sí que es más alto que el que deberíamos de tener. Y permitimos que ese lazo caiga sobre nuestro cuello, esa trampa. Y ayudamos a que otros también caigan en la misma trampa. Esta exposición de la palabra es la que escucharon los apóstoles. Y en el versículo 5 dice: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. ¿Sabe cuál es la impresión que tuvieron los apóstoles de esto? Esto es difícil. Esto es muy complejo. Aquí están los 12 apóstoles. ¿Quiénes son las principales autoridades que tendrían que llevar a cabo la predicación de la palabra y el ministerio del Señor? Estos apóstoles, estos 12 enviados especiales. Ellos sintieron en sus corazones la aflicción de entender que esto que el Señor está explicando aquí es de lo que ellos se tienen que proteger y proteger a otros. Ellos se vieron desnudos ante la realidad de que lo que estaba exigiendo el Señor era uno de los estándares más altos para comprender quién uno es. Estos 12 apóstoles eran personas comunes y corrientes, expuestas a las mismas tentaciones y necesidades suyas y mías. Y de pronto ellos tienen que escarbar en su corazón y derribar años de doctrina judaica, en donde lo que se buscaba era el crecimiento personal
y la justicia basada en el crecimiento personal y el denunciar los errores ajenos. Pero ahora el Señor les dice, no. Si un hermano pecare, ¿qué tengo que hacer yo? Perdonarlo. En el capítulo paralelo, en Mateo 18, si usted lee conmigo, en Mateo 18, dice, en el versículo 6, dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y la pregunta es, ¿somos conscientes de nuestra conducta, hermanos? ¿Somos conscientes de que nosotros podemos ser esa trampa? ¿Llevar a unos pequeños al error? Muchas veces no somos conscientes, hermanos. Y creemos que quizás nuestra propia libertad o madurez es suficiente garantía de que otros no verán actitudes malas o que ellos consideren malas, que le hagan a ellos murmurar, pecar o malentender nuestra libertad. Y en la medida que comprendemos que nuestra libertad puede ser un motivo de tropiezo para otro, es que es en ese momento en que entendemos que tenemos responsabilidad respecto de nuestra libertad. Y que no somos realmente libres como pensábamos, sino que nos debemos a aquellos que nos están viendo. Nos debemos a aquellos que están observando nuestra conducta, aquellos que son los pequeños. Y que ellos ven en nosotros, no sé si usted lo ha escuchado, yo lo he escuchado muchas veces, pero hermanos que llevan muy poco en el Evangelio y que piensan que la congregación es perfecta, ¿lo ha escuchado? ¿Es realmente perfecta? No, por supuesto que no. Para esto mismo Pablo dice, y para todo esto, ¿quién es suficiente? Nadie. No somos suficientes. Y por eso es que tarde o temprano nosotros debemos poner atención en nuestra conducta, porque estos pequeños un día descubrirán pequeños defectos que los van a desanimar. Y nosotros debemos en madurez conducirlos, no hacia el error, sino a que comprender que la vida espiritual con la que el Señor nos ha sellado es una vida que se construye a lo largo de nuestra propia vida en la tierra, en donde pasamos por distintas pruebas y dificultades y también tentaciones, en donde somos expuestos a pecados, a dificultades, y muchas veces tropezamos y caemos, pero que sin embargo eso no mide la fe. Lo que mide la verdadera fe es la persistencia en buscar al Señor en medio de esas dificultades y tentaciones y aferrarnos con fuerza a Él. No hay otra cosa que pueda medir la fe de alguien que su persistencia a querer salir adelante, no basado en su fuerza, sino en la gracia que ha sido depositada en su corazón. Porque sabe, errores vamos a cometer. No se lo digo yo, se lo dice la Escritura. Y por tanto, nosotros somos llamados a controlar nuestra vida pública. No a ser unos religiosos, sino a controlar nuestra vida pública. A entender que existen otros que nos están viendo. Continúo. Aquí, en el versículo 15 del capítulo 18,
se continúa la misma idea en Lucas 17. Dice en el versículo, yo voy a leer, ustedes manténganse en Mateo. Dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Eso demuestra un verdadero corazón que entiende la dificultad. Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo podríamos hacerlo de una manera madura, de tal manera que nosotros podamos reprender a ese hermano y aún así rescatarlo para Cristo y que no se vaya? En el paralelo de Mateo, en el versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, ¿y qué dice? Repréndele estando tú y él solos. Tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle finalmente como un gentil publicano. Esa es la conducta correcta de alguien que entiende que existen pequeños, que existen personas que van a fallar y que considerarán esas conductas como la oportunidad de poder mostrar un mejor camino y sacarlos del error. No mostrarles más formas de pecar y saltar la religión o castigarles en mi propia religión personal y moral para que ellos se vayan de la iglesia. La Escritura es hermosa en cómo mostrar la manera de corregir a alguien. Aún así, no es poco usual que se inicie al revés, que cuando alguien sea sorprendido quizás en algún pecado o tentación, sea expuesto públicamente en la primera oportunidad. Cuando la Escritura enseña que si soy yo el que me percato que alguien ha cometido un error, debo ir de manera no secreta, sino reservada, a hablar con ese hermano, a reprenderle. La palabra específica aquí es aconsejarle para que modifique su conducta. Y de esa manera, él comprenda que lo que ha hecho es pecado, es impropio y corrija su conducta. Y si esa persona comprende su error, dice la Escritura que lo hemos rescatado. ¿Entiende usted el tremendo pesar que sienten ahora los apóstoles por esta responsabilidad? Tener que redarguir los corazones de las personas para poder llevarlos a Cristo cuando ellos tenían serias dudas para ver si ellos podían con sus propios corazones. Por eso, en el versículo 5, ellos dicen, Señor, nosotros necesitamos que tú aumentes nuestra fe para poder hacer esto. Quiero hacer una pregunta sincera. ¿Usted cree que usted es suficiente para esto que ya hemos descrito? Hermano, yo no creo que yo sea suficiente para recomendar a nadie acerca de su conducta. Yo mismo creo que yo aún tengo conductas que deberían ser recomendadas. Y aún, como dicen Salmos, deben existir pecados que ni yo sé que cometo, pero que hay hermanos que quizás tienen críticas de mí. No chismeen por esto, sí, díganmelo. Pero yo creo que yo también debo tener conductas. En este sentido, los apóstoles han sido llamados a esta responsabilidad. ¿Cómo no pedirle al Señor que los ayude? Ellos encontraron que ellos no eran capaces con sus propias capacidades y por eso le dicen al Señor, aumentanos la fe. Y el Señor, ¿qué les responde? No se necesita más fe. Se necesita tener fe. Dice en el versículo 6, entonces el Señor dijo, si tuviereis fe como un grano de mostaza. No se trata de la cantidad de fe, sino de la efectividad de esa fe simplemente. Yo debo ser sincero, yo pensaba antes
que yo era un hombre de fe. Pero después me di cuenta que no. Que yo necesitaba más fe todavía. Una fe más firme. Una fe más concisa. Para poder atravesar mis propias dificultades. Usted sabe, la mayoría me conoce, soy joven, algo. Y tengo hijas pequeñas. Yo estoy atravesando un montón de pruebas con respecto solo a ese tema. ¿Y sabe? Yo pensaba que yo podía controlar esto, pero no. No, yo necesito aún enfocarme más en la manera en que yo soy como hombre, jefe de hogar, padre cristiano, esposo. Necesito más todavía. No puedo recomendar a nadie. Por eso puedo comprender lo que sintieron los apóstoles cuando el Señor puso este peso en sus corazones. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? ¿Sabe? La mejor forma de comprender esto es entendiendo que nosotros no somos absolutamente nada delante del Señor. No hay nada que nosotros podamos hacer que sea digno de alabanza por el Señor. Desde tiempos antiguos, los fariseos cometieron el mismo error. ¿Sabe por qué? Porque en Miqueas 7:19, Salmo 79:8, Isaías 38:17, el Señor decía que los pecados del pueblo, Él los tomaba y los echaba en el fondo del mar o detrás de Él y nunca más los recordaba. También en Hechos 17:30 al 31, Romanos 3:24, el 26 y el 28, Hebreos 9, 3 y 14, y el 10 y el 4, y en Miqueas 6:6, ¿sabe qué dice? Que el Señor siempre tuvo la vista a los pecados de las personas y que la sangre de los machos cabríos y los sacrificios nunca pudieron quitar ningún pecado. Era el Señor pasando por alto el pecado de las personas, centrándose que en sus vidas le buscaran, nada más. Y eso no es distinto ahora. El Señor puede ver específicamente quién somos nosotros y no hay nada que nosotros podamos simplemente pensar que podemos mostrar al Señor como algo que sea digno de ser alabado. No. En usted y en mí no hay nada que nosotros podamos mostrar al Señor que sea digno de alabanza o que pueda mostrarse de alguna manera como que el Señor pudiese decir, pucha, que lo hice bien en salvar a ese hijo mío. Mira cómo es. No, nada, absolutamente nada. Porque Él perdonó nuestros pecados. Y sin embargo existe hermanos que no perdonan a otros. Existe una expresión como, yo perdono, pero no olvido. Y de esa manera arraigan en su corazón raíces de amargura, en donde sí, toleran al hermano, pero no le hablan nunca más. ¿Por qué? Porque ese hermano hizo un pecado contra él. Lo perdonó, sí, pero ya no le habla. ¿Eso es realmente perdón? ¿Eso es lo que hizo el Señor a través de todos estos pasajes que yo le acabo de leer? Y que por tiempo no vamos a poder leer, pero cada uno de ellos dice que el Señor ve mi pecado. Recuerde usted que la sangre de Cristo es un método a través del cual el Señor, igual que en la Pascua, pasa por arriba del pecado. Es un recurso jurídico en donde el propio Dios se sacrifica a sí mismo porque es el único sacrificio aceptable. Y de esa manera paga la entrada a un lugar donde usted no podría pagar la entrada. Así que nosotros, ¿tenemos algún mérito de esto? Ninguno. Ninguno. Es el Señor el que transforma la regla, porque Él era absolutamente justo desde el inicio. Y en su justicia el mundo se iría al infierno, porque nosotros éramos pecadores. Y en su misericordia trabajó en nuestros corazones para que nosotros pudiésemos conocerle. Y de esa manera permitió que nosotros pudiésemos a través del arrepentimiento reconocerle. Es que no hay ningún parangón con esto.
Y luego que Él tiene a la vista nuestro pecado, pero a través de la sangre de Cristo decide no tomarlo en cuenta, ¿nosotros podríamos tomar en cuenta el pecado de otros para siempre? No podemos. Y como no hay nada que nosotros podamos ofrecer al Señor, es que aquí, en esta especie de parábola, el Señor les dice que si ellos tuviesen una fe tan pequeña, que solo si tuviesen fe, para ellos sería posible decirle a un sicómoro, desarráigate de aquí donde tú estás en esta tierra y plántate en un lugar imposible. ¿Dónde? En el mar. Y allá en el mar, estando plantado ahí, logra los mismos frutos que según naturaleza tendrías que lograr en la tierra. ¿Eso es posible? Por supuesto que no. En el pasaje paralelo en Mateo dice, podríamos decir a un monte, sal de aquí y colócate allá. Esto ejemplifica el elemento sobrenatural de la fe. Y cómo no se necesita mucha fe, no se necesita un montón de fe, sino que simplemente tener fe. Y un tipo de fe que está presente en todos los cristianos. La fe suficiente para comprender que nosotros dependemos del Señor. Y es por eso que en el versículo 7 es el propio Señor que dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pase y siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto come y bebe tú. Aquí encamina a los apóstoles a mostrarles cuál es la verdadera actitud de un siervo y cuál es nuestra posición delante de Él, que es el mandato que Él nos entrega y nuestra relación con Él tiene que ver más bien con que nosotros no tenemos ningún mérito y que nuestra actitud debe ser cabal y coherente con que somos, ¿qué dice ahí? Siervos, ¿verdad? La palabra es esclavo. Se ha utilizado la palabra siervo en otros contextos también de la Escritura, pero siempre que lo utiliza Pablo en las salutaciones, tiene la intención de ser siervo como una alegoría de servicio, pero aquí no. Aquí es esclavo. Aquí la palabra doulos es esclavo, netamente esclavo. Por lo tanto, la analogía que hace Cristo aquí con nosotros es que usted y yo somos sus esclavos. Y que por lo tanto todo lo que nosotros hacemos respecto de Él no tiene mérito alguno en que nosotros podamos, bajo ningún respecto, alabarnos por lo que hacemos. No existe ninguna manera en que usted y yo podamos sentirnos bien o vanagloriarnos por esto, porque no es así. Si usted revisa conmigo 1 Corintios 4:7. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Y qué si lo recibiste? ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Sin nosotros reináis. ¿Qué recibió usted que pueda sumar a Cristo? Que Cristo no le haya dado, ¿ah? ¿Qué don, qué inteligencia, qué bienes materiales? ¿Qué tiene usted que no sea un don del Señor, que usted pueda tener en cuenta para mostrar y decir, ¿sabes qué? Esto yo tengo para aportar. ¿Hay algo? Absolutamente nada. No tenemos absolutamente nada con que nosotros podamos alabar nuestra propia forma de ser, ni nada. Por el contrario, en 1 Corintios 3:9 se habla de que nosotros en realidad somos la labranza del Señor. No solo eso, en las epístolas y también en los evangelios se deja claro
que el mundo es el campo del Señor. ¿Y quiénes son los obreros? ¿Usted es un obrero o no? Pero algunos dicen, no, yo soy obrero. Sí, pero yo soy de escritorio, yo no me muevo a ninguna parte. Yo solamente hago papeleo aquí. Tenemos esa intención muchas veces. Todos somos obreros del Señor. No hay nadie que pueda decir, no, esto yo no lo hago. Porque no es así. Por el contrario, cada uno de nosotros tiene que ponerse al servicio del Señor para que Él pueda disponer de nosotros de manera libre. Para que el Señor pueda usar nuestros dones, lo que el Señor ha puesto en nosotros, y nuestros talentos, lo que nosotros, por nuestra capacidad humana, podemos ofrecer al Señor, para servir en la obra. Y que el Señor pueda tomarnos, moldearnos y usarnos donde Él quiera. Porque esto no es una negociación en donde, mira, sabéis que yo podría hacer esto, pero Señor, si tú me dejas hacer esto otro, yo podría hacer esto acá. No, esto no es una negociación, no es una relación bilateral. Esta es una relación unilateral en donde existe solo un Señor. Este Kurios es único y no hay otro. Y es el que domina nuestra vida. No hay otro más. Si leemos ahí en el versículo 8 dice, en Lucas 17:8, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete. O sea, sácate toda la ropa que te moleste para servir, para que puedas hacer todo lo que te estoy pidiendo aquí ahora, después de haber sembrado en el campo, arado, cuidado de los animales. Ahora sácate toda la ropa que te moleste y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. En el ministerio carcelario se utiliza esta expresión, dice, los hermanos tienen que ceñirse. ¿Qué será ceñirse? Ponerse la corbata. Usted para poder servir en la cárcel tiene que ceñirse, ponerse la corbata. Los hermanos en la cárcel usan corbata. Y si no tiene corbata, no es hermano. Pero es una expresión graciosa para lo mismo. ¿Sabe? Usted se prepara para servir al Señor. Toma la actitud, espacio, tiempo. Separa las cosas que va a hacer para poder servir de manera adecuada. Ordena sus días, sus semanas, separa horas y momentos para poder servir al Señor, ya sea que haga un servicio específico en la iglesia o vaya a servir al Señor educando a sus propios hijos. ¿Se ciñe de esa manera? ¿Cuánto nos ceñimos? Bueno, eso marca la diferencia entre un siervo que entiende su posición y el que no. El que no. En Filipenses, capítulo 2, en el versículo 3, leemos, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Lo encontró? El remate del versículo es muy interesante. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superior a él mismo. Como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Sabe? Este versículo se opone a todos los vicios que hemos leído antes en este estudio. ¿Puedo yo estimar a los otros superiores a mí y aún así sentirme superior a ellos? No, no puedo. Es incompatible las dos actitudes. ¿Puedo yo sentirme que estoy al servicio de otros si creo que ellos están equivocados y por lo tanto no les voy a hablar? No, no puedo. ¿Puedo yo tomar esta actitud de estar al servicio de otros? Porque a eso se refiere. Si yo considero que los demás me han agraviado y no los pienso perdonar, no puedo. Cada una de estas pequeñas partes que hemos estudiado aquí en el capítulo 17 tiene directa relación primero con la madurez de los hermanos para poder perdonar y para estar preparados respecto de las tentaciones y estar atentos en su condición para poder servir al Señor de manera cabal y coherente con nuestra relación con Él. Somos esclavos. En el versículo 9 de este capítulo 17 dice, versículo 9, ¿acaso da gracias al siervo
porque hizo lo que se le había mandado? ¿Qué dice? Pienso que no. ¿Es necesario que nosotros demos las gracias a un esclavo? Usted con su mente de este siglo diría, chuta, igual me daría lata no darle las gracias. No. Usted, solo para que entienda el contexto, usted cuando llega a su casa, ¿tiene perro? ¿No? Gato tiene. Ratones podría tener. Si usted tiene un perro o un gato, usted no llega y le dice, no sé, Cachupín, gracias por cuidar la casa. Mira, por favor ven, siéntate, te voy a servir una comida caliente y limpia. No. ¿Se preocupa usted de lavar todos los días el lugar de ese animal que tiene? Bueno, esta es la relación de un esclavo en esta época. Por eso el Señor dice, pienso que no. Uno no hace eso con un esclavo. El esclavo está para servir, porque es una cosa, no es un ser humano. Y por lo tanto debe hacer todo lo que se le pide y no tiene derecho a decir nada. Versículo 10. Así que también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid. Entienda que aquí la manera en que está redactada esta oración es una orden. Decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, eso hicimos. ¿Qué ha hecho usted que sea fuera de lo que se le había ordenado? Que el Señor pueda alabarle a usted. Nada. No le damos a Dios más de lo que Él tiene, ni le damos más de lo que podemos darle. Por supuesto que no. No es una negociación. Dios nunca está en deuda con nuestro servicio. Esto no se trata en que yo compenso lo que Dios me da y de esa manera yo hoy día, esta semana voy a predicar más, así el Señor está en deuda conmigo y la próxima semana Él me bendice de otra manera porque yo lo había servido más. No. La relación con Él es que nosotros siempre estamos en deuda. Cuando hemos hecho lo mejor posible, solo hemos hecho lo que estábamos obligados a hacer, nada más. Y entonces, cuando el Señor aquí dice que nosotros somos siervos inútiles, se refiere a que nosotros no tenemos ningún mérito en lo que hemos servido. Nosotros no somos quienes para pedir aplausos o coronas. Lo que debimos hacer, eso hicimos. Eso es lo que estábamos llamados a hacer y el Señor nos equipó para eso, nos dio bienes, nos dio inteligencia y un don para poder usarlo. ¿Qué hay que nosotros pudiésemos poner? ¿Qué hicimos de más? ¿Acaso el Señor nos da la gracia de alguna manera en que nosotros tenemos que aportar algo adicional? Nada. Absolutamente nada. Hemos sido llamados a tener una vigilancia constante para que podamos siempre estar atentos a las trampas que nosotros con nuestra actitud fuera de línea, siendo inmaduros y considerando que nuestra actitud es sobresaliente o quizás necesitamos más honor que otros, podamos llevar a los pequeños a un error a través de nuestra libertad o de nuestras propias reglas morales, hacerlos caer en un error. Y somos llamados a tener cuidado con eso, a proteger nuestra vida pública, no para tener una vida religiosa, sino que hay hermanos que nos están viendo y pueden confundir el Evangelio por nuestra conducta. Y para ellos nosotros somos ejemplo. Somos llamados a tener una fe habilitada para perdonar y para conducir al perdón, para corregir a otros en amor, para traerlos a Cristo, considerando que nuestra propia conducta aún es vista por Dios y que aún nosotros somos sujetos a ser juzgados por Él y que aún nosotros también somos de carne y hueso y podríamos caer en las mismas debilidades que cualquiera. Y de esa manera, con misericordia, poder llevar a otros a entender su error para volverse a Cristo. Y somos llamados a tener humildad radical en nuestro servicio. Porque nosotros no somos nuestros, le pertenecemos al Señor. Y de esa manera debemos siempre estar atentos para que el Señor nos use cuando Él nos necesita. Y que nosotros nos debemos a Él y no hay nada que podamos hacer que pueda compensar
la gracia que Él depositó en nuestro corazón. Le animo, hermano, que usted pueda meditar en esta palabra en la semana, que usted pueda comprender su responsabilidad como siervo del Señor ante otros, pero también para llevar a algunos que han caído en el error a que comprendan su equivocación con amor. Y de esa manera sirva a Cristo como el siervo que es, el esclavo que es. Le animo, hermano, que usted pueda cobrar ánimo en esta escritura y de esa manera conformar su vida conforme a los pasos de Cristo. Oremos. Padre Santo, vamos delante de tu presencia dándote gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Porque, Padre Santo, para todo esto, ¿quién es suficiente? Señor, tenemos responsabilidades para con los de la iglesia, hermanos pequeños y grandes. Señor, a tener una actitud concreta y correcta, cabal, con respecto a quiénes somos y nuestro lugar que debemos tener en la congregación. A desechar que si tenemos alguna responsabilidad o en alguna especie de eminencia, debemos administrarla, Señor, con humildad, sabiendo, Padre Santo, que eres tú el que levanta y que hace caer autoridades, y que, Padre Santo, por ti son puestos los gobernantes y por ti son quitados. Y por eso, Señor, en esa mira debemos tener, Señor, mesura con respecto a cómo nos conducimos en la congregación. Ayúdanos, Padre Santo, a poder tener una vida que, Señor, retribuya a aquellos que realmente están iniciando en el Evangelio, para que puedan ver en nosotros no ejemplos de santidad o, Señor, moral, sino que ejemplos de hermanos comunes y corrientes que se esfuerzan día a día en perfeccionar sus vidas, no en méritos humanos, sino que en tu sangre. Ayúdanos, Padre Santo, a perdonar. Ayúdanos, Señor, a manifestar amor a los hermanos a través de, Señor, llevar a los débiles. Y, Señor, también reconocer cuando nosotros somos los débiles. Para pedir perdón también a aquellos, Señor, a quienes hemos ofendido. Y, Señor, ayúdanos a comprender nuestra posición delante de ti como el esclavo que soy, Señor. Porque, Padre Santo, solo tú puedes normar mi vida. Y, Señor, si algo hago, o si algo, Señor, hay digno, Señor, que yo pudiese decir, me alabo en esto, nada soy, Señor, sino que si hay corona en nosotros, las lanzamos a ti, Padre Santo, porque solo tú eres el digno de alabanza. Y solo tú, Señor, eres el llamado a alabar a los hombres. Y si en algo, Padre Santo, nos alabamos, es que nos alabamos, Señor, en los méritos de Cristo, en lo que tú has hecho con nuestra vida. No éramos nada y tú nos transformaste. Gracias te damos, Padre, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos.